Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted nos ve en el canal 9 en el sector desde la provincia de Valparaíso, Marga Marga y Quillota. Nos ve en el canal 76 en la provincia de San Antonio y en el canal 15 en la provincia de Los Andes y San Felipe, mi tierra querida. Bueno, volvamos a este tema de la educación, don Jaime. ¿Ustedes se acuerdan de Natividad Yanquileo? Natividad Yanquileo. La dirigente mapuche. Fíjense que ella estudia en la Universidad Bolivariana, una universidad absolutamente privada. No sé si habrá lucro o no habrá lucro ahí, pero es una universidad privada. Camila Vallejo, otra dirigente, yo creo que son, más allá de que no concuerdo en sus posiciones, o en muchas de ellas, creo que son dos notables dirigentes que se han levantado en el último tiempo en Chile. Camila Vallejo estudia en la Universidad de Chile. ¿Por qué trato de hacer este contrapunto? Porque Camila Vallejo pertenece a una élite, pertenece a un grupo de personas que tuvo una educación secundaria, pero déjame terminar, por favor. Pero a ver, por favor, deja terminar el argumento, Tomás. Deja terminar el argumento y después... Los argumentos tienen que ser con verdad. No, por favor. Tú puedes interrumpir. El papá de Camila Vallejo, Gaffite. Pero dejemos que termine. Sigue nomás. Pertenece a una élite en el sentido de que pudo acceder a una educación secundaria en un colegio particular subvencionado, también privado, que le dio una educación que le permitió sacar sobre 600 puntos en la famosa PSU, con la que nosotros podemos concordar o no. Natividad Yanquileo no tuvo esa posibilidad. Tuvo que ir a una escuela municipalizada, probablemente, no sacó 600 puntos en la PSU y terminó, no, si no estoy estigmatizando, y terminó en la Universidad Bolivariana. Apunto esto por dos cosas, porque creo que aquí hay dos injusticias, por eso es que estoy poniendo el contrapunto. La primera injusticia es que la que salió de la educación municipalizada tuvo un mal resultado en la PSU. Y ese problema se está tratando de enfrentar con la reforma que toda la clase política aprobó en enero de este año. Pero aquí hay una segunda injusticia. La universidad privada no tiene posibilidad de obtener beca, ni subsidio, ni crédito, salvo a través de los bancos. Y entonces, si nosotros decidiésemos derechamente prohibir todo este sistema, alumnas como Natividad Yanquileo hoy día estarían sin posibilidad de cursar estudios superiores. Ok, gracias. Don Enrique. Gracias. Mira, ¿perdón? ¿Esa es la orden que estamos haciendo? No, Él sí, absolutamente, absolutamente. Si gusta tomar, sí. No hay ningún No, problema. Sigue, Enrique, por él favor. encabezaba, él terminaba, siguió ahí, sigue... Pero con lo que no, sé que la web tiene razón. Los cambié los dos. Tiene razón. Pero igual, el que quiere interrumpir. Como guste. Hoy día están. Ya. Parece que Pero están. lo que pasa es que como yo le tenemos quería... protestantes aquí con barba, protestantes No, ya. yo siempre protestante. Sí. Adelante, por favor, Tomás. A mucho ahorro y a mucho gusto. Lo que pasa es que son los conceptos. La salud, la educación y la justicia es un derecho, no es un producto. Y cuando tú me das ese cuento, yo te digo, todo eso es un cuento. Cuando la Universidad Andrés Bello la vende el señor Sayé y sus socios en $220 millones a la International no sé cuánto americana, 220 millones de dólares, sin bienes raíces. Es decir, les vende los animales, pero no el fondo, los que están pastando ahí. Y el sistema, cómo se alimentan y cómo después se mandan al matadero. Es decir, es que estamos locos. En la educación es un derecho. Y no me vengáis a hacer el cuento con eso, porque la mamá, el papá de la señora trabaja de gaffiter. Esa niña que tú dices, y yo te digo, y si no fuera por la educación republicana que había en este país, muchos que hoy día ostentan conducir los destinos de este país y además ostentan tener éxito en este país no habrían existido. Si vamos a entrar en que el lucro y el nequeterrucro y que el lucro le pone y que el lucro le saca. la Universidad Bolivariana, cosa que Natividad Yanquileo no puede estudiar. Pero ¿ves qué dices tontera? Esa es la si me das consecuencia. intervenir no tengo inconveniente, pero no para decir tonteras, Jaime, por favor. Pero si no es ninguna ¿Ya? tontera, No, Tomás. porque está diciendo tonteras. Todo lo que no funciona, todo lo que no es verdad, todo lo que es falso y que no es nada más que un negocio de los particulares, ¿ya? Indudablemente yo soy partidario de cerrarlo. Y dejamos entonces a 800.000 alumnos sin estudiar en la educación Yo te superior. digo una cosa, tú sabes que hablas como que tú fueras empresario. No, para y de nada. emprender, lo único que hace es estar sentado. Oye. Escúchame un segundito. Haber sido funcionario municipal en Viña, hacer funcionario en otro lado, ser abogado y ser concejal. Yo te digo, yo soy empresario, yo pongo avisos en el diario
para contratar gente, y yo sé lo que pasa con la juventud hoy. Tomás, mira, disculpa el por ser un... oficio de aprender. Gracias, el oficio Tomás. de A querer, ver, Tomás, los Tomás. jóvenes lo han perdido. Y es Tomás, un problema de la gracias. educación. Ahora, yo te voy a interrumpir, porque en primer lugar, el señor, la universidad, te voy a precisar, fueron 50 millones de dólares y incluían la clínica Indisa. Para que te quede claro. ¿Qué cosa? No. Sí, 50 incluía la clínica Indisa, eran 19.000 alumnos. ¿Tú quieres cortito? muy cortito. Porque Disculpa en realidad los ataques personales no me gustan. Pero si no es- No me gusta. Disculpa, No me gusta. Tomás, por ser patipelado, digamos, lo reconozco, soy un patipelado. se habla Pero ya lo que de quiero decir patipelado. es que Ya, si nosotros ok. cerramos todas Lo de las pato puede universidades, ser, lo de pelado si sacamos todas las todavía, pero vas a universidades llegar, privadas, así que- si sacamos todas las universidades vas a llegar, privadas, vas a dejamos 800.000 alumnos vas a llegar. sin educación superior. Ok, yo les pediría más respeto uno con otro, porque en realidad, si no me traen unos guantes de dos, aquí, hasta el momento 3. Don Enrique. Gracias. Mira, yo creo que aquí el tema no pasa por entrar a eliminar un tipo de educación u otro tipo de educación. Lo que debemos nosotros hacer es validar todos los tipos de educación de la mejor manera y encontrando las mejores fórmulas y los mejores recursos para que esto camine. Como bien decía Jaime, efectivamente las universidades privadas han hecho un gran aporte en la educación. A propósito de la Universidad Bolivariana, tengo el gusto de hacer clases ahí hace más de 10 años, una de las universidades en las que hago clases. Y es una universidad que se ha orientado a la gente de recursos medios bajos y a la clase trabajadora. Y doy fe de que la enseñanza en esa universidad es muy buena, como en muchas otras universidades privadas. Entonces, nosotros no podemos estigmatizar la educación pública, la educación privada, que es bueno o que es malo. Yo creo que lo que corresponde es lo que yo siempre he sostenido. Tenemos que sacar de cada uno de los tipos de educación lo mejor, perfeccionarlas y sentarnos para buscar la mejor forma de otorgar los financiamientos adecuados. Claramente, en el tema de la educación pública tenemos un vacío tremendo y tenemos que hincar el diente y tenemos que sentarnos a ver qué es lo mejor. Otorgar mayores oportunidades, dar mejor acceso, dar mayores facilidades, perfeccionar a nuestros profesores, mejorar el tema de la educación secundaria. Esos son los caminos que tenemos que dar. Y en el tema de la educación privada, obviamente que a lo mejor habrá que establecer medidas de regulación, como alguna vez también lo conversamos, ¿no es cierto? Tal vez crear una superintendencia que permita establecer mayores regulaciones, pero obviamente que son necesarias también las universidades privadas para poder acceder o dar acceso, mejor dicho, a la juventud, e incluso no solo a la juventud, sino también a gente mayor que quiere perfeccionarse y obtener a lo mejor una segunda carrera o mejor expectativa de vida profesional. José Molina. Yo creo que la discusión que de repente se da con respecto al lucro o no lucro, hay una equivocación terrible en las personas que, yo soy de Concertación y lo digo, lo que hemos venido sosteniendo por años. No se trata de eliminar la educación privada, ni las universidades privadas, yo creo que efectivamente hacen un tremendo aporte. Quiero recordar, cuando fui consejero regional, discutíamos este tema de si podíamos incluir o no en las becas que entregábamos desde el gobierno regional a las universidades privadas también. Fue una gran discusión y la incluimos. Pero lo que hay que hacer, lo que se espera es transparentar, como tú dices, el tema del lucro que se produce con platas del Estado. Y enseguida unificar el señor que quiere entregar educación con sus recursos, como toda empresa que corre riesgo, ¿cierto?, y recauda utilidades, que lo haga. Pero la educación pública, como tú muy bien lo dices, es un derecho del Estado. Todos nosotros tenemos una obligación de darle educación gratuita a nuestra gente, porque es el futuro de los países. Entonces aquí debe existir dos niveles de educación, la educación privada y la educación pública financiada por el Estado chileno. Y esa discusión es la que nos está dando, porque nos enredamos en que tenemos que mejorar esto, que tenemos que mejorar acá. Tú también lo dijiste, Enrique, muy bien. Hemos parchado este sistema y mira, un profesor, cuando uno le hace una liquidación, tiene así, bonos, sí, esto. Es increíble. Y cómo tenemos el bono SAE, que está en este tapete, que el alcalde, me decía Rodrigo, pueden ir hasta preso por este tema. Es errores parlamentarios que incluyeron a la educación municipal en este sistema. Entonces hay que estandarizar, ordenar, ¿cierto? Y sentarse a la mesa y decir, ¿queremos educación pública financiada por el Estado en Chile o no?
Y si no, digan, no, queremos pura educación particular, una subvencionada por el Estado particular y la otra privada. Gracias. Yo quisiera poner el tapete, digamos, que hoy día centrar la discusión en un tema muy simple desde el punto de vista universitario. ¿Están ustedes de acuerdo en que se debería transparentar la realidad de las universidades, que hubiera universidades que fueran corporaciones sin fines de lucro, y hubiera universidades que fueran sociedades anónimas, y transparentar lo que es privado y lo que es público? Porque la verdad que universidades como la Católica de Santiago u otras son privadas, reciben recursos del Estado y se producen lucro, como en el caso de todo el Hospital Clínico de la Católica. Don Jaime. Yo creo que primero no hay que estigmatizar el lucro. De hecho. Yo creo que todos tenemos la legítima aspiración de generar utilidades para poder mantener a nuestras familias. De hecho, yo tengo una confesión, digamos, yo ejerzo la profesión de abogado y cobro por ejercer la profesión de abogado. Usted cobra por y de eso vivo, personales. y de eso vivo. Ya. Vivo del ejercicio de mi profesión. Muy bien. Y yo creo que hay distintas actividades que... Perdón, ¿y usted cobra el restaurante o no? Pues como usted siempre me invita, no lo sé yo, digamos, pero... Usted debería colocarse el tiempo, usted también. ¿No? Le vamos a traer uno especial para usted. Uno especial para usted, para que lo vaya, porque con esta tonterita de andar moviendo... Para reírse, pues, amigos míos. Hacía Don tiempo que no Jaime, venía. hacía tiempo. Y fíjense que yo creo que hay instituciones importantes que prestan un servicio público por el cual también cobran. Las clínicas, de hecho, hay clínicas privadas que prestan servicio de salud y también cobran cuando uno se tiene que atender ahí. Pero las finanzas, los empresarios que están Estamos de detrás. acuerdo, pero lo que quiero señalar es lo siguiente. Cuando una universidad contribuye al bien común, como lo son las universidades tradicionales y también algunas universidades particulares, por decirlo en términos muy coloquiales, yo no veo ningún obstáculo a que nosotros entreguemos un subsidio a la demanda y no a la oferta. Sí, yo creo que eso es finalmente lo que hay que cambiar. Que el subsidio lo tenga el alumno y el alumno que vaya a la universidad o al instituto que quiera, al que estime más conveniente. Si quiere estudiar una carrera técnica, que vaya a estudiar una carrera técnica con un subsidio o una beca del Estado. Si quiere estudiar en una universidad privada, que lo haga también. ¿Qué es lo que el Estado debe hacer? Además, garantizar que aquellas universidades, aquellos institutos, organizaciones de educación superior en general, que puedan recibir a alumnos con subsidio estatal, cumplan con un estándar mínimo de excelencia y de calidad que les permita luego a estos alumnos, una vez egresados, ejercer las profesiones que están, digamos, obteniendo. Hoy día se requiere acreditación de universidades para ciertos recursos, y si no están acreditadas no se entregan esos recursos. Don Tomás. Pero la fiscalización de las acreditaciones es un desastre y eso todos lo saben. Y hay un montón de instituciones que hace mucho rato las deberían haber cerrado y no las cierran. Pero mira, aquí lo primero que hay que hacer es que las reglas del juego para la educación, sea pública o sea privada, tienen que ser una sola. ¿Entiendes? Y cuando digo reglas del juego, incluye las condiciones para entrar como el financiamiento. Usted puede recibir beca para estar en el sistema público y el sistema privado. Porque ¿qué ocurre y por qué entra la discusión del lucro? Porque cuando tú te dedicas a la educación o a la salud, que no es un producto del mercado, sino que es un derecho del ser humano, tú puedes rentar, cobrar por lo que tú haces, pero no especular, porque si el señor está muy enfermo, le cobro más caro porque el señor tiene que pagar. ¿Entiendes? O el señor tiene... Es decir, cuando los privados le prestan servicio al Estado, cobran por el servicio que prestan. No pueden lucrar sin límite. Esa es la discusión del tema. ¿Me entiendes? Es decir, la transparencia de cómo se administra la finanza, en qué se invierte, qué se hace, cómo, tiene que ser muy clara. No todo este cuento que pasa alrededor, que te pasa con la salud. Si hoy día la salud es otro negocio espectacular. Porque la gente tiene un miedo, entonces ponemos una clínica y tú empiezas a poner una clínica y la clínica empieza a comprarse todo el barrio. Todas las casas del barrio y crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque nos han armado una sociedad de la angustia donde te sale aquí y tú vayas al tiro a la clínica. Y es igual que ir a la escuela porque salís con examen inmediato. Es decir, han creado una psicosis de cosas que es la obligación del Estado si queremos tener un Estado justo. Yo soy partidario del mercado, usted, como me dice lo del restaurante, usted como abogado cobra, pero usted cobra como abogado según la cara del cliente o según lo necesitado que está. Según el arancel del colegio de abogados. Si está en la cárcel, se paga más porque tiene que pagar más para poder salir. Gracias, don Tomás. Don Enrique. Rodrigo, yo creo, fíjate que en este tema de las universidades privadas,
se han ido dando pasos a través del tiempo. Acuérdate cuando recién se crearon las universidades privadas, no había una mayor regulación. Después se estableció la necesidad de la autonomía para que hubiera un cierto acceso al beneficio. Posteriormente se estableció el tema de la acreditación, que como bien dices tú, es un tema que está sujeto a alguna discusión de cómo se está dando. Independiente de eso, agrego al punto de las universidades privadas que yo no me opongo, fíjate, a la necesidad de regularlas y de transparentarlas y de, por qué no decirlo, a lo mejor establecer diferentes tipos de universidades privadas. Yo creo que no hay problema, y desde el punto de vista del dueño, poder establecer cuál es el estatuto más adecuado para lo que él quiere hacer. Y no es un invento nuestro, hay ejemplos en otros países donde las universidades privadas tienen diferentes estatutos y en definitiva se opta por si, ¿no es cierto?, se va por una o por otra vía. Y respecto a las universidades tradicionales, también ya lo hemos sostenido, creo que es necesario una regulación distinta, tal vez un mejor o mayor aporte de capitales. Pero vuelvo al punto que tocamos al principio. Esto pasa necesariamente porque nos sentemos como estamos aquí nosotros, pero quienes deben ser los actores reales. Y la única forma de parar esta movilización social va a ser esa, no nos queda otra. Yo creo que para allá va a apuntar las medidas que el presidente está anunciando. Creo que el camino es ese. No tenemos ninguna otra posibilidad para poder solucionar el problema que hoy tenemos. Nos deben quedar alrededor de 8 minutos. Me gustaría que pudiéramos darle una vueltecita, aunque fuera corta cada uno, sobre un tema muy simple. Quiero saber la opinión de ustedes sobre el tema de lo que se ha llamado el próximo 14 de julio, el porteñazo, que va a pasar lo mismo en San Antonio, que son las medidas estas que el gobierno pretendería poner en práctica con mejora de la competitividad y que podrían significar un grave problema para la región. Partamos por usted, don José. Bueno, tiene que ver cuando Jaime dice que aquí se está politizando o que está en contra de que se politice el tema de educación. Tiene que ver también con la política, tiene que ver con las formas de gobernar un país. Y aquí evidentemente que lo que está pasando en Valparaíso es producto justamente de una visión de Estado distinta a la que la gente quiere. Porque cuando se habla de regionalización y descentralización, estamos viendo que se hacen medidas que atentan contra la autonomía de Valparaíso, que no se le devuelven los recursos que produce la ciudad. Es lo mismo que está pasando, ¿cierto?, en Viña con el peligro que hay de los famosos casinos, es decir, medidas que van en contra del desarrollo de las ciudades. Y es por eso, ¿cierto?, que hoy día se está manifestando la gente. Yo quiero decir que además, por ejemplo, y terminando con el tema de la educación, Rodrigo, permíteme decirlo, los alcaldes de esta región acordaron devolver las escuelas municipales al Estado, pero el acuerdo que hicieron no es, y Jorge Castro lo dijo, no es que él esté en contra de tener la educación descentralizada y en la municipalidad. El tema es que no hay financiamiento adecuado para sostener una educación mal llamada pública, y esto tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestro país hoy día y lo que va a pasar en este porteñazo, que yo creo que también se van a mezclar las cosas. Se va a mezclar el problema que hay con los puertos, el problema que hay con la falta de recursos para la ciudad y también con la privatización definitiva de SVAL, que yo creo que aquí echo de menos la voz de los parlamentarios, la voz de los políticos que están hoy día activos manifestándose contra estos temas y que ellos tienen otra visión como la que yo sostengo que no debiera ser. Jaime. Uno de los principios constitucionales importantes que están consagrados en nuestra Carta Fundamental es el de la autonomía de las organizaciones intermedias, es decir, aquellas que existen entre la familia y el Estado. Y digo esto porque cuando una organización de carácter gremial, cualquiera de ellas sea, se politiza o es instrumentalizada por un partido político, que es lo que yo creo que está ocurriendo con el movimiento estudiantil, se polarizan finalmente las posiciones y es más difícil lograr acuerdos y lograr consensos en torno a temas importantes. Cosa distinta es lo que ha ocurrido con la movilización o con la organización en torno a estas medidas de agenda de impulso competitivo, en que transversalmente en la región hemos expresado nuestra disconformidad con ellas. Yo espero que nuestro gobierno, el gobierno de la Alianza, sea capaz de revisar y anunciar, ojalá antes del 14 de julio, que las medidas que afectan el empleo, la descentralización y la regionalización
no se van a llevar a efecto. Me parece que sería un tremendo autogol de nuestra parte, de nuestro gobierno, el persistir en la implementación de estas medidas que fueron anunciadas. No me cabe ninguna duda que quienes elaboraron estas 50 medidas contenidas en la Agenda de Impulso Competitivo tuvieron buenas intenciones, actuaron de buena fe y tratando precisamente de impulsar el desarrollo económico en nuestro país. Sin embargo, creo que en las 6 medidas que afectan a la región y a los puertos en general cometieron un error, y yo espero que nuestro gobierno, con humildad, pueda reconocer que tal vez no fueron las más acertadas estas proposiciones y definitivamente las retire de la mesa a efectos de evitar esta movilización que a la ciudad tampoco le hace bien. Paralizar una ciudad no le hace bien a nadie. De tal manera que yo, como digo, hago un llamado a nuestro gobierno a que pueda anunciar a la brevedad posible que estas medidas no se van a implementar. Te quiero decir de que esto es así ya. Hubo una reunión en La Moneda y que se juntó el ministro de Interior con el intendente recién. Este programa se está grabando un día viernes, para que ustedes saben, sale el día viernes de la noche. Y fueron congeladas las 6 medidas que molestan a los puertos de Valparaíso, San Antonio y a todos los puertos de Chile y al puerto de los Andes. Y el intendente Celis va a encabezar una mesa de trabajo con gremios, autoridades del puerto, para mejorar la propuesta de comercio internacional. Por lo tanto, este es un tema notable que hay que felicitar a la unión de la gente que consiguió de que el gobierno reculara, echara pie atrás y congelara lo que estaba molestando al comercio internacional. Don Tomás. Mira, ahí hay una cuestión que es súper clara. Porque cuando la gente sale a la calle y protesta por defender el puerto, eso no es política. Pero cuando salen los jóvenes es política. No, son los ciudadanos expresándose. Felicito que el gobierno encabezado por Piñera escuche, porque en los palacios de gobierno, comúnmente en Chile, hay problemas de otitis. Y lo hubo en los gobiernos anteriores y en este gobierno. El gran problema es la otitis, porque lo que pasa en el puerto es otitis. Lo del tema de la educación es otitis. Escuchar a la gente, porque para eso están. Si a uno lo eligen en el cargo más humilde, que es ser concejal, lo eligen ¿para qué? Para que escuche a la gente. ¿Ah? Si uno sale a la calle y no quiere que lo pare para decirle cosas que pasan en la comuna, es que quiere que se equivocó en lo que está haciendo. Bueno, eso mismo debe pasar con todo lo demás. Yo felicito que se escuche, pero principalmente decir, esto no es un problema de politiquería, porque es lo mismo. Hoy día ustedes discuten porque tienen diferencias con el gobierno regional, porque hay un intendente de Renovación Nacional y hay un gobernador independiente pro Renovación Nacional. Cuando era en tiempo de la concertación, reclamaban porque era cuoteo. Hoy día no, son diferencias. No, el mismo cuoteo, querido. Ustedes se los dejaron abajo la micro, tienen muchos pasajeros abajo la micro. Entonces, transparentemos eso y digámoslo con las mismas palabras de antes, digámoslo hoy día. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Yo, aunque se enoje el director, un segundito cortito para que se despida lo que quiera decir don José. En primer lugar quiero hacerle un llamado a los parlamentarios de Valparaíso, de Chile, para que efectivamente se pongan las pilas, se preocupen del tema de educación, que es un tema que está dejado de lado, no solamente la educación superior, sino que la educación preescolar, la educación básica y, por supuesto, la secundaria. Gracias, don José Molina. Cortito tenés que ser. Me alegro mucho de este anuncio que nos has hecho, Rodrigo. Qué bueno que el gobierno, anunció que no se van a implementar estas medidas. Bien por quienes lideraron este movimiento, como el alcalde Jorge Castro, también el intendente, vaya un reconocimiento para él. Don Enrique. Lo mismo, me alegro, es una noticia que ya la manejábamos en parte y habla muy bien de la gestión que está llevando nuestro intendente, apoyado obviamente por nuestro alcalde Jorge Castro. Estupenda noticia, le hace bien a la región, le hace bien al país y vuelvo a insistir porque escuchar es muy saludable. Bueno, muchas gracias y a usted que nos está mirando, usted está en su Canal 9, Quinta Visión, que se transmite en la provincia de Valparaíso, se emite para la provincia de Valparaíso, provincia de Marga Marga y provincia de Quillota, en la frecuencia 76, Quinta Visión para la provincia de San Antonio, y en la frecuencia 15, en la provincia de Los Andes y San Felipe. Soy Rodrigo
y junto con Tomás de Rementería, Enrique Kristeiner, Jaime Barrientos y José Molina, le damos las gracias por habernos acompañado en esta cita regional.